Romanos capítulo 14, Nuevo Testamento. Estamos hablando de los 7 unos de la unidad. Esta es la tercera lección del tema de la fe. Acuérdense que la fe, Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero fe también tiene otra definición, no lo olvide. Para Judas, versículo 3, fe está relacionado a doctrina. Y la palabra doctrina tiene que ver con enseñanza. Cuando alguien viene a usted, y como el hermanito que platicaba, dice, es que ustedes tienen otra doctrina. Y el hermanito dijo, ¿otra doctrina de la Biblia o otra doctrina diferente a ustedes? Le volteó la pregunta. Y al otro se quedó pensando y empezó, ay hermano, es que, bueno, si el hermano le dice, es que ustedes tienen otra doctrina de la Biblia, entonces se meten problemas. Pero si dice, tienen otra doctrina diferente a la que ellos practican, entonces, bueno, vamos a necesitar ver cuál es la doctrina. Y quien menciona mucho la palabra sana doctrina, porque hay doctrina que no es sana. La semana pasada leíamos de la doctrina de demonios, por mencionar una, 1 Timoteo 4. Pero sana doctrina es una palabra que Pablo usa para diferenciar de lo que no es sana doctrina. Ahora, entonces, estamos hablando del tema de la unidad, de estar unidos en la doctrina. Romanos capítulo 14 y parte del 15 habla de un problema que había en Roma. Los hermanos de Roma no estaban unidos y Dios no quiere la división. Dios no la quiere. Ahora, una de las preguntas que tenemos que hacernos de Romanos, la primera pregunta que yo tengo que hacer, Romanos, porque me viene a la mente, yo esta predicación de Romanos 14 y 15, yo la prediqué en Empire Central en el 2013, ya pasó algunos años esa clase. Y un hermano predicador titulado me dijo, el hermano aquel, o sea, otro maestro, no dice que lo que tú enseñaste hoy no es así. Le digo, oh sí. Le digo, ¿por qué no me dice a mí? Y yo le dije, dice el hermano a mí, yo le dije, porque este era un predicador titulado de escuela, de bachillerato. Y yo le dije, lo que el hermano enseñó es bíblico. ¿Por qué dices que no está? Ese hermano que dijo eso venía de otra iglesia. Venía una de iglesia que se llaman iglesias antis. Entonces, quiero que piense, ¿cuántos capítulos tiene Romanos? 16. Cuando usted estudia Romanos, ¿cómo lo bosqueja? Bueno, por ejemplo, la carta que estamos estudiando, Efesios, trata de doctrina, los primeros 3 capítulos, después trata de una sección práctica donde el apóstol Pablo va a dar consejos de cómo debemos vivir, de cómo debemos tratarnos, los pecados que debemos de evitar, el adulterio, pecados, habla mucho pecados de la lengua. Por ejemplo, hay veces que nosotros tal vez no practicamos la mentira. Tal vez no decimos palabras sucias, pero tenemos muchas palabras negativas y no nos damos cuenta que hay palabras que desaniman a otras personas. Tiene que tener cuidado con sus palabras. ¿Sí me entiendo? Tiene que tener cuidado con lo que dice, porque otro hermano lo oye y nada, pues entonces ¿para qué voy a la iglesia si hay un montón de hipócritas? Dijo la hermana o el hermano. Por eso dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino las palabras deben de ser ¿para qué? Para edificar, para construir, para animar. Ahorita veo, el hermano habló del profeta.
¿Cuánto tiempo duraron ahí? Años. Pero ¿cuánto tiempo duraron después de que él predicó para ponerse las pilas? 23 días. ¿Por qué? Porque la palabra del profeta fue viva y eficaz, pero el profeta estaba lleno de Jehová, no de su opinión, no de su pensamiento, de Dios. Y eso levantó al pueblo que estaba dormido, lleno de amnesia. Y yo siempre digo, bueno, si Ciro les dijo que regresaran a reconstruir, ya se les olvidó. O sea, ¿vinieron para vivir sus propias vidas o vinieron para reconstruir el templo? ¿A qué vinieron? A reconstruir el templo. Y así somos nosotros. Nosotros vivimos en el mundo y venimos a la iglesia y queremos seguir viviendo como el mundo. Y las prioridades del mundo, y no se nos olvida que hay prioridades. Y las prioridades es buscar primeramente, o sea, no lo digo yo, tienen que cambiar tus prioridades. No puedes seguir viviendo como el mundo, porque si sigues viviendo como el mundo, va a haber consecuencias. Y ahí está en el capítulo 1, ya no digo porque el hermano va a entrar a ellas. Entonces, Efesios tiene doctrina, tiene una sección práctica. Romanos, desde el capítulo 12 de Romanos, Pablo empieza a hablar de una sección práctica. Prácticamente Romanos capítulo 14 es una sección práctica. Hay un problema y Pablo lo va a abordar. La primera pregunta que debe hacer un intérprete de la Biblia, ¿qué tipo de problema es, hermano Jorge, en Romanos 14? ¿Es un problema doctrinal o es un problema de opinión? Leamos Romanos 14. Ok, pero el punto es, los desacuerdos entre los hermanos, hay desacuerdos, correcto, ¿eran de asunto doctrinal o eran de asuntos de opinión? ¿Sí se fijó? Es la primera pregunta que tú tienes que hacerte. Cuando dos hermanos o cuando tú visitas una iglesia y hay desacuerdos en esa iglesia, obvio, si hay desacuerdos, quiere decir que no están de acuerdo los hermanos. Entonces tú tienes que preguntarte primeramente la pregunta precisa. Ya me di cuenta que aquí en esta iglesia no están de acuerdo. Hay desacuerdos. Ya me di cuenta que en el matrimonio hay desacuerdos. O ya me di cuenta que en el trabajo hay desacuerdos. La primera pregunta que tendría que ser, ¿cuál sería? ¿En qué? ¿El desacuerdo es en doctrina o el desacuerdo es en opinión? Una vez que tú identifiques como doctor en qué están en desacuerdo, entonces ya vas a poder saber, ver qué es lo que vas a hacer. Yo les decía que una frase de San Agustín decía que en doctrina debemos de estar unidos. Debemos de tener la misma mente en doctrina. Pero en opinión hay libertad. Hay libertad. Yo sin duda puedo tener desacuerdos con el hermano Noé, con Ociel, con el hermano Julio, desacuerdos. Pero que esos desacuerdos no sean de doctrina. 2. La mayoría de los problemas que yo he visto en la iglesia durante mi vida cristiana, problemas que dividen la iglesia, que separan iglesias, que traen problemas a la iglesia, están aquí. Aquí. Por eso esta clase es una clase súper importante, súper importante. Tú tienes que entender que, si no me equivoco, el único que usa la figura de un cuerpo para dar una enseñanza es Pablo. Y Pablo, a través del cuerpo, enseña dos principios. Número 1, el cuerpo es uno. No 2 ni 3, 1, unidad. Que es lo que está enseñando Pablo aquí. Pero número 2, el cuerpo enseña diversidad. El cuerpo tiene muchos miembros. Y no todos los miembros son iguales a la hermana María. No todos son iguales. Las mujeres son diferentes. Igual los hombres somos diferentes. Entonces, usted tiene que tener eso en la mente. Entonces,
lo que Pablo va a enseñar en esta carta, que en doctrina agrade a Dios. Aquí le pongo, agrade a Dios. ¿Usted ha leído Gálatas capítulo 1? Cuando Pablo dice que él no agradaba a los... Vamos a leerlo. Léalo algo para yo seguir aquí rápido. Alguien léame Gálatas 1:10. Otra persona, léame Romanos 15, versículo 2. Ahí hay una sabiduría. Eso es... Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ok. Romanos 15, 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pregunto, ¿no parecen contrarios esos pasajes? ¿No parece que se contradicen? ¿No? ¿No están así? Pues parece ser. ¿Ve cómo debemos saber leer la Biblia? Si usted lee ese versículo aislado y de ahí no sale el de Gálatas, no, yo estoy para agradar a Dios, no estoy para agradar a nadie. Pero cuando va a Romanos 15, verso 2, ¿qué dice que agrade a quién? Bueno, agrado a Dios, agrado al prójimo. Tiene que ver el contexto. Gálatas está en un contexto. Otro evangelio ha entrado. Pablo dice, hay otro evangelio diferente. No, hay un evangelio. Y Pablo dice, doctrina, vamos a agradar a Dios. Cuando se trata de las cosas que tienen que ver con doctrina, que Dios nos las ha dado, Dios, hay que agradarlo. Ahora, cuando se trata de la opinión, ¿agrade a quién? ¿Qué dice, hermana? ¿Agrade a quién? En opinión al hombre. Hermana, fíjese, voy a tocar partes aquí que no quiero ofender, pero necesitamos crecer. No se vayan a ofender porque este es un tema, pero necesitamos abrir los ojos. No se trata de ofender, no quiero ofender. Nosotros venimos de Salvador, de México, de aquí, etcétera. Nosotros traemos nuestras ideas. Y muchas veces nuestras ideas las queremos hacer ley. Y cuando alguien no piensa como yo, entonces yo no lo apoyo. Como no es como yo, entonces yo no voy. Entonces, son cosas que tenemos que madurar. Ahora, yo sé que normalmente esas cosas pasan porque somos infantiles, hablando espiritualmente. Espiritualmente somos niños. Y cuando somos niños, hay cosas que pensamos que son malas cuando Dios nos ha dado libertad. Dios nos ha dado la libertad de tenerla. Por ejemplo, doctrina. ¿Cuándo nos debemos reunir? ¿En qué día? Lo dice la Biblia y tenemos que hacerlo. La pregunta es, ¿la Biblia dice la hora en que nos debemos de reunir? Allá en Juárez me gustó, a las 10 de la mañana, no. Me comí mi burrito, me relajé y todavía llegamos temprano, no, y aquí bien temprano. Allá en Huaxolotipac a las 5 de la mañana, ¡ay! No, ahí íbamos, yo digo, no sé cómo voy a predicar, voy a ir dormido. Tuvimos que levantarnos yo me levanté a las 4 para lavarme la cara y tratar de despertar, porque imagínense, levantarse a las 4 de la mañana y vamos a reunirnos a las 5. ¿Qué les parece si nos reunimos a las 5 aquí? No, ya los veo poniendo gritos en el cielo. Pero ese punto es, ahí tenemos libertad o es doctrina en el horario. ¿A qué hora? No, dice así, hay libertad. Ve que Dios nos da libertad. Dios nos deja qué lindo es Dios y nos da la libertad que diga, escojan, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Si usted va un día a una iglesia donde dice, nosotros nos reunimos a las 6 de la tarde el domingo, de 6 a 9 de la noche, probablemente usted va y hace un lío. No, está mal, hermano. Tienen que reunirse a las 9 de la mañana y también en la tarde. Usted va a ir a hacer un lío y va a ir a meter ahí. No, hermano, así no es.
¿Querés decir algo, hermano? Sí, quería preguntar algo. Ahí usted dice, ¿cuándo debemos reunirnos el primer día de la semana? Ujú. En el caso de los mormones que se reúnen los sábados, ¿cómo ellos se basan? ¿A qué se basan? Porque Es una buena pregunta. los dos versículos que nos dio de Gálatas Ajá. 1:10 y Ajá. podría ser de que ellos usen un pasaje así. No, el problema es, y has hecho una buena pregunta. Has hecho una buena pregunta. La Biblia tiene dos pactos, ¿verdad? Antiguo pacto. Nuevo pacto. ¿De dónde ellos han sacado que se reúnen el sábado? La doctrina de ahí se basa en el Antiguo Testamento. Ellos van a ir para acá, para atrás, y van a buscar aquí dónde se reunían los judíos. Pero viene una pregunta, ¿la iglesia inició acá o va a iniciar por acá? Es una buena pregunta. 2. Los apóstoles, ¿en qué día se reunían? ¿Hay evidencia? Y lo dice Hechos 27. La iglesia de Troas se reunía el primer día de la semana. Entonces, ¿eso tiene que ver con doctrina? Sí. En el judaísmo, el sábado, en el judaísmo. Y lo que la gente no quiere entender, y está el debate, es que ellos quieren sacar de acá y traer para acá. Y uno de los problemas de entrar para acá y traer una de las tantas leyes es que, ¿y dónde quedan las otras leyes? ¿También las vas a traer? Oh, no, nomás esta. ¿Y de dónde sacan que nomás esta? Porque ahí abarca un montón de cosas que suceden en las nominaciones. No, claro. Porque de acá van a sacar también el instrumento musical, adorar a Dios. Entonces, El diezmo. claro, pero eso es la falta de conocer y entender una clase. 2 pactos. Hay 2 pactos, no un pacto, hay 2 pactos. Y el pacto por el cual usted hoy está, no es acá, es acá. Y el problema es que aquí usted no encuentra esa evidencia del sabbat, adorar con instrumentos, perdón. Sam tocó una parte allí Ajá. y por eso es que se basan y se hacen el sangolote, porque él tocó el tema donde dijo de que la Biblia es la inspiración de Dios desde allá hasta acá y es inspirada y por lo tanto hay que tomarla en cuenta todita. Entonces, con eso, la oportunidad que da es de que si yo aquí se hace eso, pues yo me voy para acá. Y si aquí se hace aquí, pues me voy para acá. Ujú. Entonces, ese es el problema que hay ahorita. Por eso por esos textos es que la gente no discierne. Como por ejemplo dice, si está en la Biblia, y Claro. la Biblia es inspirada por Dios, pues pague el diezmo. ¿Y qué le pasa? Páguelo. Ahí está. ¿Qué más quiere? No se mueva. Sí, Si no le pongo la pistola, y ya, y muere. sí. ¿Se da cuenta? Y Por esos textos es que por ejemplo, el diezmo es bíblico. Sí. Sí. Ahora la pregunta no es esa. La pregunta que tienes que hacer, ¿aplica hoy el diezmo? Esa es la pregunta correcta. Porque bíblicamente el diezmo está en la Biblia, pues sí. También están los sacrificios de animales. La circuncisión. Está la circuncisión. A ver, ¿por qué nadie no se circuncida? Ujú. Oh, no, eso no, porque... Pero no les conviene porque el diezmo en el Antiguo Testamento era a base de grano. Lo que No, trabajaban claro, no, eso ya profundizando en el tema del diezmo, ellos tenían un alfolí, Malaquías. Ahí en el alfolí. Ahora, y el diezmo era para una tribu que no tenía tierra para sembrar, la tierra de Leví. Una tribu que dijeron, ustedes son de Dios, ustedes se dedican al sacerdocio, ustedes no van a sembrar, ustedes van a vivir de las 11, que lo que siembren ellos les van a dar el 10 para que ustedes puedan vivir. por eso. Pero de todas maneras, ahí dice, vosotros me habéis robado.
Es una amenaza. quiere dar diezmo, ¿verdad? Quiere dar diezmo. Ya lo vi. Ahora no es el diezmo, es Sí. el 20. Ahora, fíjese, todas esas clases usted las tiene que conocer. El diezmo es un tema de doctrina. Es un tema de doctrina. Tiene que ver en esta área de doctrina. Usted tiene que conocerla. Otra gente dice, nosotros no tenemos problemas con el diezmo. El problema es el día. Ustedes se reúnen en un día, el domingo, y el Sunday, día del sol, y Constantino lo puso, y usted por eso no utilice con ellos el domingo, utilice el primer día. Y sepa dónde están los versículos. Por ejemplo, Hechos 27, hágale un análisis profundo, subráyelo para que cuando alguien le diga, dígale, mire, ¿vamos a seguir la doctrina de los apóstoles o vamos a seguir la doctrina de Moisés? ¿Vamos a ver lo que hizo la iglesia primitiva o vamos a hacer lo que hacían las tribus de Judá? Porque la iglesia comenzó acá. Acá tenemos la iglesia. La iglesia no está acá. Está en profecía, pero el cumplimiento está hasta acá. Y acá es donde vamos a ver los mandamientos que Dios va a dar. Y de hecho, póngale atención, en el contexto y por el tiempo, pues no puedo explicar todo eso porque no acabo. Por eso tengo que ir así. El problema en Romanos 14 dice el verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En Romanos, los hermanos estaban discutiendo, estaban en desacuerdo. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Comida, hermano, comida. Unos de ellos que eran fuertes comían carne. Los otros, no, hombre, yo no voy a comer carne, legumbres. Y el que comía legumbres estaba juzgando al que comía carne. Y el que estaba comiendo carne menospreciaba al que comía legumbres. Y Pablo dice que en los temas de opinión va a dar consejos de qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Sin duda, al hablar de temas como estos, ¿va a haber en la iglesia débiles? Sí. ¿Y va a haber en la iglesia fuertes? Sí. En la iglesia siempre va a haber débiles, que cualquier aire los tumba. Y me refiero a débiles en la fe. En la fe, hermanos. O sea que ellos están creciendo, están aprendiendo. Y Pablo va a hablar de ese contexto y va a dar consejos aquí. Y vamos a leer. Dice el versículo 2, porque uno cree, mire lo que cree, que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Fíjense que en este problema se cree, porque no hay tanta evidencia. En el tiempo que se escribió la Biblia, la gente pagana ofrecía sacrificios a sus dioses. Y como eran mucho la carne que sobraba, se cree que esa carne sacrificada a sus dioses iba a parar a las carnicerías. La gente, se cree que la gente débil sabía y decía, oh, yo no voy a comer de eso. Yo no voy a comer de esa carne que fue. Los fuertes decían, carne es alimento, hombre. Eso no es problema, carne es carne. Y estaba ese desacuerdo, como le decía de esa familia que yo fui a dar un estudio y llegué con un montón de chicharrones. Y nomás miraban a los niños al papá y al papá. Porque ellos traían la mentalidad de acá. Y dije, no, pues es así, yo ya no vuelvo a llevar chicharrones. Tampoco voy a querer meterle los chicharrones, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? O sea, si el hermano es débil, si el hermano está creciendo, no, pues él se los pierde, ya no le llevo chicharrones. Y a la otra les llevo dulces. Oiga, pero el apóstol Pablo dice de que si uno sabe exactamente que esas comidas son sacrificadas a ídolos, no hay que comer.
comerlas. Claro, pero acuérdense en el contexto, otra vez el contexto, 1 Corintios. En el contexto, Pablo lo hace ver por el hermano que te dijo, esta carne se la ofrecimos a... Pero si nadie te dice, Pablo, no hay o sea, el problema no es... Si no sabes, sí. Claro. Pero si el que sabe que de Ah, no, la claro. lo llevaron y yo no voy a ir a comprar esa carne que sé que es del velorio. Claro. Pero hermano, pero vuelvo al punto. Siempre hay que cuidar al... Nosotros queremos ganar al débil. Y si algo que yo sé que no es pecado, pero a él lo ofende, yo no lo como. Pero no lo como porque lo quiero ganar, porque lo amo como hermano. Entonces no lo como, no por doctrina. Pero fíjese cómo en ese punto, vuelvo al punto, Romanos 15:2, ¿agrade a quién? Agrade a su prójimo. Entonces, en Gálatas 1:10, agrade a Dios, primer mandamiento. En Romanos 15:2, agrade a su prójimo, segundo mandamiento. En opinión, agrade a su hermano. Tampoco voy a ponerme yo, hermano, pues a ver cómo le hace. Yo, total, a mí no me hace mal y yo voy a comer. A mí no me importa lo que usted piense. No, tampoco, dice Pablo. ¿Tú ves que el hermano es débil? No lo como. Delante de él no lo comas. O no lo invites. Por ejemplo, en el caso mío, ya no le lleve chicharrones. Ya no le llevo chicharrones. Perdón, ¿quería decir algo? Ahí conforme el alimento, donde yo rentaba anteriormente estaba un señor que era de Cuba. Ajá. Y él, no sé qué nominación, pero se abstenía a comer cerdo. ¿Sí? Y entonces, yo una vez llevé nacatamale, que es lo que se acostumbra en Nicaragua, pues. Pero yo llevaba de cerdo. Entonces yo le llevé a él y cuando me acordé, le digo yo no, me dice no como. Entonces él hace énfasis en lo que es la comida y en lo que es la fiesta. Uh-huh. Ellos creen en la, ¿cómo se llama? El tarot, ¿cómo se llama? Que es la Biblia para ellos. Oh, ¿usted está hablando del Torah? El Torah. Sí, los 5 Pentateucos, los primeros 5 libros de Entonces, Moisés. habla de la fiesta, habla todo lo que es Levítico. Sí, pero está acá, man. Es lo que me está explicando. Está acá. Sí. Entonces, Si él, pienso que de ahí saca claro, lo que es la, pero es lo que él ha dicho. Como está en la Biblia, hay que hacerlo. No, pues cuando vamos a acabar, la Biblia tiene muchas cosas. Pero tenemos que preguntarnos, ¿está en la Biblia? Sí. ¿Aplica hoy, hermano, esto? Esa es la pregunta correcta. ¿Esto aplica? pero como yo no tenía Claro, como claro, conocimiento, claro, pues, claro. Entonces no yo aplica. escuché su ideología, mira que la fiesta aquí, Claro. que Jesús hizo fiesta y convirtió. Estoy explicando todo eso, pero me habló a lo que me está diciendo usted, Claro. que en el Antiguo Testamento. Ahora, por ejemplo, vamos a pensar que usted no festeja, ya viene el Día de las Madres, ya viene el Día de las Mamás, pero usted no festeja el Día de las Mamás, se respeta, pero la hermana o el hermano los invita. ¿Qué vamos a hacer? Como yo no festejo, yo no voy. Si hay buenos steaks, sí. ¿Qué debemos de hacer? Un hermano me dijo, pobrecito, fíjese lo que le voy a decir, es cierto. Le hice una fiesta a mi hijo, compré bastante pollo, bastante comida. Dice, los hermanos no vinieron. Ahí estoy tirando todo el pollo a la basura. Yo cuando oí eso, yo le dije, ¿esos eran hermanos? ¿Usted cree que, imagínate, un hermano está contento que su hijo ha cumplido un año, quiere orar, dar gracias, invita a los hermanos, si los hermanos son así de groseros, ¿usted cree que es correcto eso? Eso no es correcto. Pero todo nace por la falta de conocimiento, hace cosas que no son correctas. Porque nosotros pensamos que es doctrina. Y si estamos ofendiendo al hermano o a la hermana. Ahora, si es doctrina, no lo haga. Y usted tiene que decir, hermano, usted no puede hacer eso. Esto es algo doctrinal. Por ejemplo, esa hermanita que dice, voy a festejar a mi mamá el cumpleaños,
perdón, bueno, el cumpleaños o el Día de las Madres. El domingo a las 9 de la mañana, todos aquí los quiero. Pues yo soy el primero que le voy a decir, hermana, hacer, cuando salgamos de la reunión, pasamos por su casita. Porque primero, prioridad, ¿quién es? Esa hermanita debería haber entendido que primero es Dios que su cumpleaños. Ahí es diferente, ¿me entiendo? Ahí usted tiene y debe de primero poner a Dios primero. Pero si es algo que no afecta, si es una reunión donde no afecta los días de reunión, nuestro trabajo como hermanos es ir a apoyar a los hermanos. Dice la Biblia que nos gocemos con los hermanos, pero la Biblia dice también que lloremos con los hermanos. Y sabe, el problema pasa así, y lo está diciendo él. El problema cuando los hermanos hacen eso es por falta de crecimiento, porque vienen de acá. Han estado en denominaciones que les han enseñado puras mentiras. La doctrina no se las han enseñado, ni la tienen para empezar. Y lo que es opinión, lo han hecho doctrina. Y el hermano Noel lo vive diciendo. Yo he aprendido mucho porque yo no he estado en una denominación, pero el hermano ha aprendido mucho a través de él porque él dice, el hermano, no, allá la doctrina se la hacen a un lado y la opinión la hacen doctrina. Y ahí van hablando de eso y tú te topas con esa gente que tú crees que va a hablar de doctrina, ni la conoce y lo que habla es de pura opinión, pero disfrazada de doctrina. Y cuando ellos vienen a la iglesia, pues vamos a batallar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que es doctrina y ellos piensan que es pecado. Por ejemplo, si un testigo de Jehová se convierte, ¿usted cree que va a ir a un cumpleaños si yo cumplo años? Porque le han enseñado que el cumpleaños, que es opinión, es pecado. Es pecado, yo no voy a ir. Entonces, cuando un hermano se bautiza, pues todos se ponen bien contentos, yo también. Pero ¿sabe usted la responsabilidad que hay cuando alguien se bautiza? Si viene de los testigos, uy, ya sabemos lo que tenemos que enseñarle. Y en pentecostal, peor. Si viene, no, pues, y todos traen sus ideas. Católicos igual. ¿Eh? Oh, yes. No, me acuerdo todo eso de mi amiga Catherine, que era niña. Ella creció ¿Hindú? hindú, sí, Ok. y no comían pues carne. Lo único que ella sí comía fue pollo. Ok. Y luego se convirtió, se bautizó, después de los grados de high school se bautizó. Pero para ella tomó muchos años después de ser cristiana para poder intentar comer algo que no es pollo. Pero no lo hizo así como por guardar la religión de hindú, estaba más por costumbre, ¿no? Claro, Es algo como shocking, comer algo diferente. claro. Pero ella ya come, creo que ya puede comer pescado. Pescado, pollo y Pero fíjese, un ejemplo tan bonito, porque ellos no comen carne, ellos andan las vacas ahí caminando y nunca, pues, ella creció aquí en Estados Unidos, nunca juzgó a gente que comían cualquier cosa. Y todos sabíamos que ella no comía pollo, pero no lo hizo de así como de... Y si te explico por qué no comen ellos carne, ahí me explicó uno que trabajaba en el trabajo donde yo trabajaba. Dijo que porque pensaban que las vacas eran son sagradas. sí, son como Él sagradas. me explicó donde yo trabajaba un hindú que tampoco no comía carne, le pregunté un día y me dijo, mira, cuando tú logras la espiritualidad muy alto, tú reencarnas en un hombre, pero si no logras esa espiritualidad, reencarnas en una vaca, que es como lo más abajo, y si no en un chivo, en un perro, todos animales que van para abajo. Y lo peor, como alguien que no logró nada de espiritualidad según, reencarnan en cucarachas y las cucarachas las matan ellos. Bueno, Ellos piensan, al matar una cucaracha, a lo mejor estoy matando a mi primo que se murió hace años o algo así. Imagínense. y yo que no quiero las cucarachas, yo no las quiero. Oye, Pero voy a reencarnar en mujer tal vez. Pero fíjense, hermanos, cómo la religión cambia nuestra forma de pensar y muchas de las cosas que hacemos tan equivocadas por falta de formación bíblica correcta. No, pues yo no puedo comer carne porque me enseñaron que la carne es mala. Mire, los testigos ahorita acaban de sacar ya un nuevo cambio. Ustedes saben que los testigos, una de las cosas que ellos tienen, ellos no se pueden transferir sangre. Ya ahorita han cambiado. Ya sí. Imagínate, las personas que perdieron a seres queridos por no ponerle sangre, ahora lo que están pensando, ahora han cambiado de que sí podemos. ¿De dónde lo sacaron? O sea, y ese es el problema. Lo que trato de decir es esto.
La religión, hermanos, quiere meter cosas a nosotros que Dios nunca metió. Y eso es fariseísmo. Dogmas. El fariseísmo va a meter cargas y cargas y cargas que Dios nunca mandó. Llenan al hombre de cargas y el hombre dice, no, la religión no me gusta. ¿Por qué? Porque es muchas cargas. Voy cansado de llevar cargas. Y la religión, Jesucristo, hermano, por eso cuando trajo su enseñanza, su cristiandad, la gente lo adoptó. Porque los liberó de las cargas. Por ejemplo, un ejemplo. En el Antiguo Testamento, ahí va para los que van al Antiguo Testamento. Ahí les va. Una mujer cuando estaba en su periodo, usted no podía tocarle ni dormir con ella. Si quieren hacer, que cumplan eso. ¿Sabe qué, mujer? Allá aviéntala al cuarto, hagas como el perrito allá, y usted no puede estar por tantos días y ni se le ocurra tocar a mis niños, ni tocarme a mí, ni tocar al utensilio, porque todo lo que toque es inmundo. Eso lo dice la Biblia. ¿Por qué no hacen eso? O sea, ¿por qué no razonan? ¿Por qué no piensan y agarran de aquí? ¿Y por qué no agarran eso? A ver, ahí está uno. Hablando sobre eso, hermano, No, hombre. ¿sabe que analizando ahorita, que entre opinión lo vuelven doctrina es cuando porque fallan los instrumentos, entonces lo vuelve que Dios te va a bendecir, hay que comprar un equipo más moderno, más grande, más que más suene. Y esa carga, pues, lo están Claro. pidiendo Más carga. Claro. a la congregación Claro. de decirle que hay que comprar un parlante más Pero- grande, pero- un piano más sofisticado. A mí lo que me da más tristeza, Y eso pasa. lo que me da más tristeza de la religión es la ignorancia del pueblo. O sea, de los que están sentados. Porque les dan unas lavadas de coco wash, les dan una tole con el dedo y cuando yo miro y veo esa ignorancia, digo, no, hombre, digo, esta gente, y le sacan el dinero y después están llorando, es que el pastor nos sacó. Qué bueno que te lo sacó. Qué bueno que te fuera sacado más. Por ignorante, por no estudiar la Biblia. Él habla ahorita de abrir la Biblia en su casa. Que le saque más. Que le saque para que vea que esa gente nomás está detrás de su dinero. No le interesa a usted. Entiéndalo. El otro todavía los están apoyando. No, es que hay que dar diezmo y es que el diezmo está en la Biblia. Yo sé que está en la Biblia, pero la pregunta es, aplica hoy, aplica. A ver, dime dónde. Arrancan para acá. No, dímelo de acá. La iglesia comenzó acá. Dime dónde dice que es mandamiento dar el diezmo para empezarlo a dar a nosotros. No van a encontrar ni un pasaje. Y que un pasaje lo diga no significa que está diciendo que hay que dar diezmo. Porque el contexto, como en Hebreos, son contextos hablándole judaicos de cosas que ellos practicaban. Pero es la ignorancia, hermanos. La gente tiene mucha ignorancia. Ahí en el trabajo hay gente religiosa. No le digo que le pregunté a una persona, oye, ¿Jesús es Dios? No. ¿Y me qué? No, Dios. No. Y le pregunta a la otra, no, el Hijo de Dios. Y le pregunta a una que es la más loca de ahí, la loca mayor. Dijo, no, Jesús es Dios. Anda. Digo, esta es la más loca y dijo que sí. Dijo, sí, Él es Dios. Y le digo yo a ellas para hacer. Le digo, bueno, eso no es. No, se dieron la vuelta y fueron. Le digo, pregúntele a su pastor a ver qué le dice. Y dice que van a la iglesia. Digo, ¿qué están aprendiendo? Pero ¿sabe qué? Ese sí es un tema doctrinal. Ah, pero háblele de vestimenta y háblese de que no joyas. Y yo, porque yo lo he oído, no, yo no como esas cosas, yo nunca he hecho. ¿De qué sirve si esto está acá? Hermano, La opinión, ¿eh? pero sí, o sea, en eso hay opiniones, ¿verdad? Y en las opiniones hay cosas buenas. Y si la gente lo hace, se respeta, está bien. El problema es, otra vez, quererlo Hacer meter ley. en la iglesia y que todo es que yo soy así y todos tienen que ser así. Sí. Ese es el problema, pero de ahí viene alguien y dice, ¿sabe qué, hermanos? No, yo no como cerdo. A mi casa va a venir y va a comer pollito. No hay problema, yo lo visito. como pollo. Comemos pollito. Y por mi hermano que no come cerdo va a venir a mi casa, ¿sabe qué? Tampoco no va a tener cerdo por amor a mi hermano, Claro. porque yo ya lo conozco ya. ¿Para qué vamos a empezar a tener contienda cuando ya conocemos al hermano? Entonces, hay convicciones, opiniones bonitas y pues se respetan. ¿Qué dice el 14:20? Mi hermanita María. ¿De Romanos? Sí, Romanos, 14:20. Y el Dios de paz aplastará en breve. Romanos 14:20. No. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Otra vez, léalo, hermano, otra vez. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Lo que usted está diciendo. Hermanos, Las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
En cosas de opinión no peleemos, no discutamos, no destruyamos la iglesia. Judas dice defiende, sí, pero doctrina. Y cuando es opinión, es que a mí no me gusta el garrobo, o a mí no, pues no me gusta. Pues, A mí sí. coma el garrobo, va. Pues cómalo, no hay problema, pero por eso no voy a poner un grito del cielo. ¿Me pone a hacer huevo de gallinita? Sí. Ni el gallo ni el pato. Ni el pato me gusta porque me dieron pato. ¿Usted le goma el garrobo? Ok. Qué bueno. Sí. ¿Qué dice? De mosca para arriba todo bueno. El garrobo es la iguana. El cuy es en el Ecuador, es como una rata. Hamster. Pero el punto es esto, hermanos. Somos diferentes. Tenemos pensamientos diferentes, comidas diferentes, formación diferente. Lo que es doctrina, hermano. Pero lo que es opinión, hermano, esto, mira, aquí hay libertad. Si tú te quieres poner corbata, qué bueno. Aquí no obligamos a nadie que traiga corbata. Hay predicadores que no pueden subirse sin corbata. Y lo hacen ley también. Lo hacen ley. Y si no trae la corbata, olvídese, hermana Melissa. Espérame. Hablando de los dos lados, yo experimenté el estar de este lado con una de mi abuela y con la otra del lado cristiano. Entonces mi abuela de parte de mi mamá me decía todo eso, no puedes comer esto, no te puedes poner aretes, tienes que andar solo con vestido, o sea, todas esas cosas que ya sabemos, ¿sí? Entonces llegaba donde mi otra abuela y me decían otra cosa. Entonces, pero yo estaba pequeñita, entonces me decía, no, vos sí te puedes poner, puedes comer esto. Ella me daba iguana, patos, todo, porque aquí en El Salvador comen de todo. Entonces, como niño pues uno no sigue lo que a uno le dicen, pero ya conforme uno va Madurando. creciendo, entendiendo, pues yo me quedé con lo que sí miraba que tenía lógica, porque uno si quiere entender y quiere en realidad preocuparse por qué es lo que está correcto, uno lo hace. Porque yo sí me acuerdo mucho de ese, porque una me decía esto y la otra me decía lo otro. Claro. Pero al final uno, gracias a Dios, pues yo... Y una vez que usted tiene formado algo, violar la conciencia es muy difícil. En Oaxaca no me obligaron, pero me ofrecieron limones, huevitos de tortuga. Y le dije que no. Primero, le dije que no porque nunca lo he comido y no lo quiero comer. Segundo, son prohibidos. Y le dije a un hermano, porque un hermano recalcaba mucho la ley. Pero ya cocidos hay que comerlo. Espérame. Fíjese. Ahí le tuve que dar una lección al hermano. Tuvimos una junta, los hermanos querían consejos y empezaron a hablar, no, que la ley esto, hacia un hermano. Y le dice el hermano, no, es que el hermano está fallando. Y le digo, ustedes también están fallando. ¿Cómo? Digo, lo que me están dando, ¿qué dice la ley? Ah, no, hermano, que no sepa la ley porque nos metemos en problemas. Digo, entonces, ¿quiere que yo coma esos huevitos y me meta en problemas aquí en México? Digo, lo que están haciendo ustedes, están violando la ley, así como porque tenían un hermano ahí sentado que había fallado, pobrito, humillado el hermano, y tuve que aplicar parejito, así como el Señor a las mujeres. Ahí tragaron saliva y como que no les gustó. Digo, pero seguían, digo, el problema, digo, es que todos hemos fallado. Y ustedes están fallando y ustedes no ven ese pecado. Y a él sí lo ven que está mal, porque todavía no, porque no se había casado. Pero él tenía sus razones, ¿verdad? Le digo, tienen que ser pacientes, hermano. Lo que están haciendo no pueden hacerlo. Si México prohíbe que ustedes consuman el huevo o la tortuga, es una violación, ustedes no pueden hacerlo como iglesia. Pero son cosas tan simples y ahí lo están haciendo. Digo, no, hombre, digo, yo no voy a comer eso. Digo, tuve que decirles eso, no puedo comer eso. No deberíamos de comer. No, Pablo, estamos comiendo. Ay, Pablo. Okay. ¿Pero no lo come porque no le gusta o porque lo prohibieron? Porque está prohibido. Usted no puede, la ley lo prohíbe y no puede, tenemos que respetar las reglas. De hecho, Romanos 13 habla de las leyes terrenales, hay que respetarlas. Mire, ahí tiene ese pobre prójimo, California, por agarrar una arañuela, le metieron $700 ¿Así? de multa. ¿Usted cree que ellos hicieron eso, el mar, todo eso? Pues sí, pero es ley, ¿qué va a hacer? Hermano, una comida que es bien controversial. Allá pues en la doctrina. ¿Cuál es? ¿Usted sabe lo que es la moronga? Bueno, esa comida sí está prohibida. Esa comida está prohibida. Esa es la única prohibición.
esa está prohibida. Esa está prohibida. Correcto, ahí estamos de acuerdo. Esa no la puede comer. No la puede comer, no la debe comer esa. Pero ahí cuando estudia eso, aplica también en el aspecto religioso, porque en las religiones dedicaban la sangre Sí. para sus pactos, ¿verdad? Entonces tenía que ver con... Desde el Antiguo, fíjese, y aquí entra esa parte, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios dice que la sangre, lo dice en los dos lados. En la sangre está la vida, dice, yo la he dado para bien. En la sangre no haga morcilla. Mi tía María, cuando recién, ¿tú te acuerdas que comimos morcilla? A mí nunca me gustó. Pero después mi tía entendió, otra vez, entendió que eso sí era algo que Dios prohibía, el predicador les enseñó y no lo volvieron a hacer. Y qué bueno, a mí ni me gusta esa cosa. Hermano, también ahí en la iglesia yo sé que no a la morcilla, ¿verdad? Pero hay muchos hermanos que se van de cacerías y matan un animal y no muere degollado, muere ahogado por bala y se comen ese animal. O sea, por un lado sí, dicen, porque ahí lo dice la Biblia también, no ahogado ni tampoco sangre. Nos enfocamos mucho en la sangre, que está bien, pero también el otro lado. Y los hermanos, por ejemplo, aquí los americanos, ese animal no muere degollado. Por eso yo, a mí la cacería, yo mejor voy a la carnicería y compro una estella y tú me lo como. Pero respeto. Entonces, lo que estamos tratando, que es una clase profunda, lo van a tener que practicar en algún momento. En algún momento puede haber desacuerdos. Pregúntese, hermano, estamos en desacuerdo. ¿Doctrina o opinión? Es opinión. Ok. Si es opinión, hermano, acuérdese, en opinión tenemos libertad. No le quiere imponer al hermano una cosa que Dios no impone. Así que el hermano es libre como usted. Si a él le gusta, pues, si a él le gusta ir a pescar, pues deja que va a pescar. Le gusta el fútbol. Porque hay hermanos que hasta discuten. No, es que el fútbol y que... Hermano, me gusta el fútbol. Hermano, el hermano tiene libertad de ver fútbol. Usted box o béisbol, qué sé yo. Hay libertad en eso. Pero en doctrina no hay libertad. Lo que Dios dice, así se hace. Yo no soy de muchos deportes, pero me puedo sentar con los hermanos a ver un juego, a ver el béisbol, o sea, no tengo problema, pero no mucho deporte, pero lo puedo hacer. A mi papá le gusta el boxeo, a mí me gusta el boxeo, pero no es como que lo veo. Lo practica. Pues también a veces aquí lo practico. La práctica. Bueno, entonces vamos a terminar. Espero que nos haya ayudado esta pequeña clase un poquito a ver de que vamos a encontrar hermanos que no piensan como nosotros. Cuando no los critique, si es opinión, no los juzgue, simplemente es diferente a usted. Viene, tal vez no es mexicano ni tal vez es europeo, déjelo a él. Y a usted no le gusta, pues allá, no lo haga. No lo haga, pero no pelee con ese hermano, no discuta, no destruya la iglesia, ámelo, agrádelo, y si el hermano lo invita, hermano voy a ir, pero a mí no me gusta mucho, pero aquí voy a estar, mire, traje yo pizza para comer. En esta semana le pregunté a una africanita, yo sé que es muslim, le digo, ¿comes puerco? Dijo, no, yo no como puerco. Los del mis musulmanas, ellos no comen puerco. Y tampoco le dicen, no, tienes que comer. No, yo respeto que no coma, pues. Entre menos, como más, menos burro más solote, yo como más, pero